Hola, en este video quiero mostrarles una herramienta que me parece muy buena para poder entender mejor las apuestas programáticas de Iván Cepeda. En la página presidenteivancepeda.com uno va a programático y luego encuentra algo que se llama la caja de herramientas. Esta caja de herramientas te permite ver las propuestas desde diferentes temáticas, alguna temática que te interese en particular, entonces allí vas a poder ver las propuestas específicas en educación, en economía, en internacional, en mujeres, jóvenes, campesinado, comunidades afro, ambiente, hay muchísimas categorías. Entonces, desde las partes que te llamen un poco más la atención, puedes encontrar un desagregado de las propuestas. En esta ocasión voy a revisar turismo, entonces acá tenemos, le damos clic, por ejemplo, a turismo y encontramos diferentes fichas que tienen que ver con el turismo. Ahora bien, hay una como tal específica y acá encontraríamos las propuestas. Vamos a darle un vistazo y a generar pues un análisis de las mismas. Entonces, empecemos por esta, que me parece bastante importante, establecer la sostenibilidad como un imperativo ético para el desarrollo del turismo, de tal forma que se desarrolle en un marco de cuidado y respeto por la naturaleza y las culturas. Esto es bastante importante. En nuestro país es a reconocer también que el turismo es una oportunidad para generar crecimiento económico a partir de la biodiversidad que tenemos. Somos uno de los países más biodiversos del mundo y también uno de los países con mayor riqueza cultural, tanto en artes, en saberes, en patrimonio, tanto a nivel material por la historia que tenemos como inmaterial, un montón de festividades, gastronomía y todas esas potencialidades, si bien son unas riquezas intangibles que tenemos como colombianos, con el turismo también algunas de ellas pueden convertirse también en riqueza tangible para las sociedades. La sostenibilidad es una triada entre el ambiente, la cultura y la economía, en donde se busca efectivamente el crecimiento económico, pero que ese crecimiento económico sea repartido en la sociedad de la manera más equitativa posible y también que desde el punto de vista ambiental, pues se tengan en cuenta los límites biológicos, las capacidades de los ecosistemas para poder generar un aprovechamiento del mismo. La sostenibilidad entonces es altamente importante y esto se relaciona también con la siguiente apuesta, el siguiente eje programático, que sería impulsar el turismo interno como parte de la revolución económica y social que contribuye a la disminución de la pobreza, a la consolidación de la paz y a la seguridad humana. Esto me parece muy asertivo también en la realidad colombiana, de tal manera que el turismo sea insertado como una actividad social que aporta a la disminución de la pobreza y a la consolidación de la paz, porque uno de los causantes del conflicto armado en Colombia es la desigualdad. Y esa brecha económica, pues ciertamente debe ser empezada a disminuirse y una de las herramientas que pueden haber para esa disminución en los territorios colombianos es el turismo. Y también, por supuesto, ahí se menciona que contribuya a la seguridad humana. La seguridad, de acuerdo como la entiende Iván, implica todo un trabajo que tiene a su vez considerado educación, la generación de oportunidades para la gente, para los jóvenes, para evitar que tengan que llegar o resultar en el conflicto. A veces cuando se escucha el proceso de seguridad humana, uno podría pensar que estaría dejando de lado el actuar contra la delincuencia que, que está, digamos, vigente, pero uno va a ver en las propuestas de seguridad, me salgo un poquito de la ficha de turismo y ahí encuentra uno que efectivamente hay propuestas como por ejemplo reducir de manera efectiva la extorsión, el secuestro, el homicidio, mediante estrategias integrales que protejan a los comerciantes y los pequeños empresarios, garantizando condiciones para el desarrollo de sus actividades. Eh, es decir, por supuesto que el concepto de seguridad se aborda en este caso desde diferentes aristas, siendo una de ellas la seguridad humana y el turismo puede contribuir en ese proceso de revolución humana. El turismo interno, que aparece acá, es muy importante que sea mencionado en este programa de gobierno, dado que eh, es una de las necesidades que tenemos como país. En esta propuesta, la quinta,
se hace referencia a continuar los aciertos que en materia de turismo se han generado con la marca País Colombia, el país de la belleza. Y esto es pertinente porque han llegado más turistas internacionales a Colombia. Pero también el reconocer que se debe impulsar el turismo interno es necesario. Justamente para disminuir esas brechas de pobreza hay que fortalecer el turismo interno, aparte de continuar con los aciertos en el turismo internacional. Ese turismo internacional que ha venido llegando atraído por esa marca país de Colombia, el país de la belleza, pues es importante continuarla. Se lograron en el gobierno anterior importantes avances de tal manera que se lograron en el año pasado recaudar más de 11.000 millones de dólares por concepto de divisas de turismo, y eso superó la cantidad de divisas generadas por la industria del carbón en Colombia, siendo una muestra de un proceso de transición entre economías extractivistas a economías denominadas economías de la vida. Exponer también la actividad turística en el contexto internacional de afectaciones al medio ambiente, afectaciones por cambio climático, y es generar entonces un cambio en el paradigma de la extracción de recursos naturales por economías que respeten la naturaleza o que aprovechen esos recursos naturales que tenemos, siendo uno de los países efectivamente más bellos del mundo. Es importante mencionar que cuando se cambian los gobiernos, muchas veces los mismos cambian las marcas país, las marcas que se utilizan a nivel del branding internacional, y que se cambie, pues perdería, se haría que se pierda mucho esfuerzo que se ha dedicado para poder generar productos turísticos y gente que ofrezca la belleza natural y cultural de nuestro país, de tal manera que pues continuar con la apuesta de gobierno de Iván Cepeda también marcaría esa continuidad, y es bueno porque se mantendría entonces esa línea que se ha empezado a vender en los negocios internacionales y que ha venido funcionando. Repito de nuevo, con el impulso al turismo interno. También se hace referencia a fortalecer los programas gubernamentales que benefician a las comunidades, a los microempresarios. Iván ha mencionado que quiere generar posibilidades de créditos con tasas pues, beneficiosas para las empresas familiares, los emprendimientos familiares. Eh, Se han generado también en este gobierno saliente pues algunas iniciativas para apoyo directo a iniciativas de turismo, como lo fue por ejemplo en Pretur. Entonces, también acá se menciona que votar por Iván Cepeda en materia de turismo garantiza la continuidad de apuestas nacionales que representan logros significativos, y su propuesta busca fortalecer los programas exitosos e impulsar nuevas iniciativas para potenciar el turismo nacional, el posicionamiento internacional. Y acá vienen unas palabras que me parecen muy apropiadas: la consolidación de productos, experiencias y destinos turísticos. Estas son palabras técnicas del turismo: productos y destinos turísticos. Las definiciones tanto de producto como de destino son definiciones que implican varias variables. Trabajar desde el punto de vista gubernamental para la gestión del destino implica necesariamente que deben haber diálogos entre los diferentes actores que hacen parte del turismo. Cuando se piensa a veces en la planificación turística, uno puede encontrarse con iniciativas en las cuales se pretende que un lugar turístico se adapte a lo que el turista eventualmente quiera, pero en un modelo de sostenibilidad, como fue mencionado acá, ciertamente nos interesa cuidar la identidad cultural, de tal manera que si vamos a hacer un destino turístico en el que integramos diferentes actores de la cadena de valor del turismo, lo hacemos no solamente para la complacencia misma del turista, sino también para la satisfacción de las necesidades de los locales, y eso es muy importante. Y se trabajaría, por lo tanto, trabajaría también con todo lo que implica el sector turístico como tal: las empresas, los emprendedores, los operadores, las agencias, los guías, el sector de restaurantes, de bebidas, las aerolíneas, etcétera. Es decir, en ese trabajo por productos y destinos turísticos combinamos el trabajo conjunto del sector empresarial, el territorio, con los habitantes que allí se encuentran, las intencionalidades de desarrollo que tienen, y también los intereses del turista.
de tal manera que se combinan esos tres aspectos y el Estado, a través de su estructura orgánica, trabaja para generar un proceso de articulación, que en este caso sería ciertamente con secretarías de turismo municipales, secretarías de turismo departamentales y con toda la institucionalidad que para tal propósito se encuentra, vinculándolo también, teniendo en cuenta las otras apuestas programáticas con el sector ambiental, con el sector cultural, entre otros. Entonces, esto es una visión integradora, la consolidación de productos y de destinos turísticos, además que se mencionan las experiencias, lo que corresponde a una tendencia internacional turística en la cual ciertamente se propende por ofrecerle a las personas unas vivencias únicas, aprovechando en este caso esa biodiversidad cultural y natural que tenemos. Eso, por supuesto, incluiría también diferentes tipologías de turismo. Iván ha sido explícito en el hecho de que quiere fomentar el turismo cultural, el turismo de naturaleza, el turismo regenerativo, darle continuidad a los aspectos positivos que se han generado en materia turística y eso implicaría también ciertamente pues experiencias de turismo de paz, entre otras, pero también, por supuesto, con esa visión de destino turístico y de productos turísticos, se incluirían también otras tipologías de turismo importantes, como lo puede ser el turismo MICE, por ejemplo, o de reuniones. Entonces, es una visión en general, estas cinco macroapuestas nos dan una visión bastante general de la apuesta turística, Iván, que es muy integradora, eh, de ver al turismo como una herramienta social que se inserta para fomentar la disminución de las brechas o de desigualdad para apoyar también en los procesos de paz, de formación a la paz y de consolidación de la paz en Colombia, a la seguridad humana y a la vinculación también del sector ambiental, el sector cultural, para la generación de productos, experiencias y destinos turísticos. Entonces, desde mi punto de vista, estas macroapuestas son pertinentes para Colombia y lo digo como magíster en turismo que soy, y bueno, creo que hasta este punto es evidente que efectivamente pues votaré por Iván Cepeda y Aida Quilcue, pero pues también quería contarles de esa herramienta mientras hacía este pequeño análisis, porque ciertamente así como a mí me interesa bastante las apuestas programáticas en turismo, a ustedes les pueden interesar otras apuestas programáticas y las pueden encontrar eh, por sectores para su facilidad de interpretación y de lectura. Entonces, quería contarles eso. Muchas gracias. Y bueno, nos veremos en otro video.